Linneo, el príncipe de los botánicos. Carl Linne, 1707-1778. Carl Linne, más conocido por su apellido latinizado Carolus Linnaeus y castellanizado Carlos Linneo, nació en Rashul, un lugar de la provincia de Småland, en la primera hora del 23 de mayo de 1707. Småland era una comarca de marcado ambiente rural cuyas riquezas minerales de hierro y cobre habían comenzado a ser explotadas en el siglo anterior. El hambre y la pobreza no debían ser extrañas en un país sumido en una profunda crisis interna, resultado de una continua guerra con sus vecinos naturales. Su padre, Nils Line, ejercía como pastor luterano en esa pequeña localidad del sur de Suecia. Su madre, Cristina Brodersonia, 1688-1733, era hija de un pastor luterano que entonces ejercía en la vecina y algo más próspera Stenbrohult. Carl Line fue el primero de los 5 hijos, solo 2 varones, que tuvo el matrimonio. Cuando Carl tenía apenas 2 años, su padre se trasladó a la cercana parroquia de Stenbrohult, que ocupara a su suegro hasta su fallecimiento. Allí pasó el joven Carl su niñez envuelto en la religiosa protección familiar y atento al cuidado del huerto jardín que su padre tenía junto a la iglesia donde oficiaba. Sus biógrafos acostumbran a señalar en esa afición paterna el inicio de la posterior dedicación de Line al estudio de la flora. En 1717, cumplidos los 10 años, comenzó sus estudios reglados en la escuela de Vaxo, una ciudad próxima a su Stenbrohult familiar. Allí inició una preparación que habría de conducirle a ejercer, al igual que su padre, como pastor de la iglesia luterana. Cursó, entre otras disciplinas, latín, griego, hebreo, teología, oratoria y filosofía aristotélica, pero ya desde estos primeros años se aprecia su decidida vocación por el estudio de la historia natural y de la botánica en particular. Durante sus últimos años en Vaxo, trabó amistad con Johann Stenson Rothman, 1684-1773, médico de formación y profesor de lógica y física en la escuela secundaria donde el joven Carl cursaba sus estudios. Fue este hombre quien, conocedor de sus aficiones por el mundo vegetal, le instruyó en el sistema de clasificación imperante, el propuesto por J. P. Tournefort, y recomendó a su familia que abandonara los estudios eclesiásticos por los de medicina. Tras finalizar, no sin dificultades, sus estudios en Vaxo, se inscribió en la Universidad de Lund para realizar allí la licenciatura en medicina. Corrió el año de 1727 y Line contaba con 20 años. Permaneció en Lund apenas unos meses. La formación recibida en las aulas fue pobre, pero nuestro protagonista supo granjearse la amistad de Kilian Stobhaus, médico de profesión, quien, no sin reticencias iniciales, puso a su disposición una amplia biblioteca, especialmente rica en libros de historia natural, en la que Line pasó muchas horas. A finales de 1728, Carl Line figura inscrito entre los alumnos de la Universidad de Uppsala, donde proseguiría sus estudios de medicina. Las enseñanzas de esta universidad, aunque algo más prestigiosas que las de Lund, tampoco debieron calar hondo en su formación, pero en Uppsala había un ambiente más apropiado para su desarrollo intelectual y en especial un establecimiento en el que Line había fijado su atención, el jardín botánico de la universidad. Aunque no todo lo cuidado como nuestro protagonista hubiera querido, en él se encontraban algunas plantas exóticas y en su entorno se movían los interesados en el estudio de los vegetales. Allí, en la primavera de 1729, conocería a Per Artedi, 1705-1735, un joven apenas 2 años mayor que él, hijo también de un sacerdote, y como él, vocacionalmente dedicado a la historia natural. Entre ambos nació una estrecha relación y juntos emprendieron la colosal aventura de ordenar el mundo vivo. La temprana muerte de Artedi en septiembre de 1735 hizo que el peso de esta extraordinaria empresa descansara solo en los hombros de Line. En la primavera de 1729, en el mismo jardín botánico de Uppsala, conoció a Olof Celsius, 1670-1756, catedrático de teología en la universidad y dean de la catedral, con quien a partir de entonces y durante casi un año compartiría techo y comida, con el compromiso de colaborar con él en la edición del Hierobotanicon, Botánica Sagrada Uppsala 1745-1747, un texto en el que se intentaba explicar el significado de las plantas bíblicas. Con Celsius inició las herborizaciones sistemáticas por el entorno de la capital sueca, y a él dedicaría su primer trabajo botánico, Sponsalia Plantarum,
Esponsales de las plantas, Estocolmo, 1730, donde lleva a cabo un estudio de la sexualidad de las plantas y un análisis comparado de las analogías percibidas entre esta y la reproducción de los animales. El estudio fue presentado por Celsius a Olof Rudbeck, el joven, 1660-1740, profesor en excedencia de la Facultad de Medicina, quien lo hizo llegar a la Academia de Ciencias de Uppsala, en cuya revista fue publicado. La relación entre Line y Rudbeck, conocedor de la flora lapona, se fortalecería desde el otoño de 1730, cuando Line se convirtió en tutor de los hijos de Rudbeck, y en condición de tal, se trasladó a casa de su protector, quien consiguió para aquel, además del sustento, una beca que le permitió proseguir sus estudios. Aunque en la primavera de 1730 Line ya se había ocupado de algunas de las demostraciones públicas realizadas en el jardín upsalense, este puesto lo ocuparía de forma interina y durante breve tiempo. El sucesor de Rudbeck en la cátedra de Uppsala no sería Line sino otro joven médico, Niels Rosen, 1706-1773, llegado a Uppsala en 1731 tras un viaje de estudios. En el invierno de 1731, tras conocerse la decisión del claustro upsalense, Line abandonaría la casa de Rudbeck para regresar a su Smala natal, aunque pronto el destino lo habría de dirigir a Laponia. La primera expedición linneana, auspiciada por la Real Sociedad de Ciencias de Uppsala, tuvo lugar en la primavera de 1732. Line viajó hasta Laponia, donde, durante un periodo de 5 meses entre mayo y octubre, estudió la flora de las montañas escandinavas, pero también el modo de vida y las costumbres de sus habitantes, los lapones. El territorio era prácticamente desconocido para los naturalistas. Solo Olof Rudbeck lo había visitado, pero un incendio ocurrió en Uppsala en 1702 había destruido sus colecciones, por lo que solo quedaba su propio testimonio. Las historias relatadas por Line, en ocasiones vestido con traje de lapón y portando su tambor mágico, así lo retrató Martin Haussmann en 1737, gozaron de cierta predicación entre sus coetáneos y le permitieron, junto con algunas clases de análisis mineral, seguir viviendo en Uppsala y costear parte de los gastos de su viaje. Los resultados de esta expedición se darían a conocer años después en un texto titulado Flora Lapónica, Flora de Laponia, Ámsterdam, 1737, donde describe las plantas reconocidas durante su viaje a este territorio. En las Navidades de 1733 fue invitado por su compañero Claes Solberg, 1711-1773, a pasar las fiestas en Falun, un importante centro minero de la región de Dalarna en la frontera con Noruega. Regresaría a Uppsala en marzo de 1734. El verano de ese mismo año aceptó la propuesta del barón Niels Reuterholm, 1676-1756, gobernador de Dalarna, para que estudiara las riquezas naturales de estas tierras al modo en que lo había hecho con las de Laponia. Line viajó esta vez junto a otros 10 compañeros que se autofinanciaron el viaje. Partieron de Uppsala a comienzos de julio y regresaron a la ciudad el 13 de agosto. Juntos estudiaron las riquezas naturales y culturales de un país cuya diversidad florística decepcionó las expectativas de Line. Durante aquel otoño de 1734, el barón Rotherholm le nombró preceptor de sus hijos, ocupación a la que se dedicó a la vez que al estudio de las producciones mineras de Falun y a la redacción final de su Itir Dalakarium, Viaje por Dalarna, publicada post-mortem, Estocolmo, 1889. En Falun recibió la propuesta de acompañar a su antiguo compañero Claes Solberg en su viaje de estudios por Holanda, uno de los países más cultos del siglo XVIII europeo, oferta que Line aceptó de inmediato. Tras una corta estancia en Estocolmo, retornó a Uppsala. En el mes de diciembre, Line se presentó ante la universidad para realizar la única prueba que rindió ante una institución sueca, el examen de teología exigido a todo sueco que deseara estudiar en el extranjero. Tras aprobarlo, volvió a Falun aún con tiempo para pasar allí las Navidades y prometerse con Sara Elizabeth Moray, 1716-1806, hija de un afamado médico de la localidad. A finales de febrero de 1735 abandonó Suecia, su tierra natal, para realizar un viaje europeo de especial importancia para su formación. Este periodo de 3 años, el que media entre 1735 y 1738, fue especialmente influyente en la formación de Carl Line. Gracias a él pudo conocer el pensamiento de los naturalistas europeos sobre los sistemas clasificatorios y el modo en que estos concebían la naturaleza. Además hizo editar sus primeros trabajos sobre la historia natural, pudiendo discutir con las figuras más señeras sus nuevas propuestas sistemáticas. Claes Solberg y Carl Line embarcaron en Helsingborg, Dinamarca,
A mediados de abril, tras unos 4 días de navegación, alcanzaron la costa alemana de Travemünde y atravesaron Lübeck, camino a Hamburgo, donde se detendrían durante algunos días. En esta última ciudad tuvo la oportunidad de estudiar las colecciones de fósiles y visitar el jardín rico en especies exóticas del abogado Johann Heinrich von Sperkensen, cuyo nombre habría de recordar Lorenz Heister, 1683-1758, al dedicarle, en 1755, el género Sperkechia Heiss, y de descubrir la falsificación de una famosa hidra de 7 cabezas que había sido propiedad del burgomaestre de la ciudad. A mediados de mayo emprendieron camino hacia Ámsterdam por vía marítima. Alcanzarían la ciudad a principios de junio. Line y Solberg permanecieron en Ámsterdam unos pocos días, lo suficientes para visitar su jardín botánico y establecer contacto con Johannes Burman, 1707-1780, su director, y Albert Seba, un boticario cuya colección de historia natural consultaron con interés. Desde Ámsterdam los jóvenes suecos se trasladaron a Haderwick, en cuya permisiva universidad, y en menos de una semana, Line obtuvo el título de doctor en medicina, con una tesis sobre los efectos de las fiebres intermitentes, defendida el 23 de junio. Line volvió a Ámsterdam para continuar viaje hacia Leiden. Allí contactó con Hermann Boerhaave, 1668-1738, el patriarca de la botánica y la química holandesas, y con sus discípulos Johann Friedrich Gronovius, 1690-1760, y Adrian von Royen, 1704-1779, entre otros. Gracias a las facilidades dadas por Gronovius, Line dio a la imprenta, en los primeros días de diciembre de 1735, su Sistema Naturae, Sistema de la Naturaleza, Leiden 1735, donde a través de 14 páginas en folio presenta, de manera esquemática, su nuevo sistema para clasificar los 3 reinos de la naturaleza. En él, las plantas se ordenan ya bajo criterios basados en las estructuras reproductoras. Las necesidades económicas le hicieron reemprender el camino hacia su Suecia natal. A su paso por Ámsterdam, con una carta de presentación de H. Boerhaave, volvió a visitar al médico y naturalista Johann Burman, quien le disuadió de su vuelta a Suecia, contratando sus servicios para la publicación de su Thesaurus Ceylanicus, Tesoro de Ceilán, Ámsterdam 1737. Con Burman discutió sus teorías sobre la organización del mundo vegetal, y a él se debe la pronta impresión de 2 nuevas obras donde Line volvía a defender sus criterios clasificatorios. Fundamenta Botánica, Principios de Botánica, Ámsterdam 1737, y Biblioteca Botánica, Biblioteca de Botánica, Ámsterdam 1736, esta última dedicada a Burman. Por mediación de Burman, Line trabó contacto a mediados de agosto de 1736 con George Clifford, 1686-1760, un financiero anglo-holandés, director de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y propietario de un rico y afamado jardín de Hartenkamp, en las proximidades de Haarlem, para quien comenzaría a trabajar desde finales de septiembre bajo la doble condición de médico personal y conservador de sus jardines y colecciones de historia natural. Durante los 2 años que Line permaneció al servicio de Clifford, realizó un catálogo de las plantas de su jardín e invernaderos, el Hortus Cliffordianus, el Jardín de Clifford, Ámsterdam 1737, ilustrado con dibujos de Eret, en donde por primera vez se explicita, junto al porte de la planta, la anatomía de sus flores y frutos. Este catálogo sería un modelo, tanto por el formato de la obra como por el diseño de sus ilustraciones, para el resto de la producción botánica de la Ilustración. Como compendio y anticipo de tan magna obra, Line publicó un Viridulum Cliffordianum, las bellezas vegetales de Clifford, Ámsterdam 1737, comercializado en 1739. Apenas un año antes ya había hecho imprimir un estudio sobre las flores y frutos del platanero, su musa cliffordiana, el platanero de Clifford, Leiden 1736, nunca antes producidas en cautividad y por tanto no conocidas en Europa. Este opúsculo de apenas 50 hojas de tamaño folio y concebido como regalo aúna en sí 2 novedades: ser la primera monografía linneana y utilizar el descubrimiento científico como elemento de prestigio social. Durante el verano de 1736, aún al servicio de Clifford, Line realizó un corto viaje a Inglaterra, de apenas un mes, con objeto de presentar sus teorías ante los naturalistas británicos. En Londres visitó a Sir Hans Sloane, 1660-1753, médico y presidente de la Royal Society, para quien llevaba una carta de presentación de H. Boerhaave.
En Chelsea paseó por sus jardines junto a Philip Miller, 1691-1771, el afamado autor del Gardener's Dictionary, el Diccionario del Jardinero, Londres, 1724, y en Oxford acompañó a Johann Jacob Dillenius, 1687-1747, por el jardín de su universidad. Lyne volvió a su refugio de Hartecamp tras haber divulgado su sistema de clasificación entre los más prestigiosos e influyentes botánicos británicos. Portaba una buena colección de semillas, algunas plantas vivas de origen americano, procedentes de Chelsea, unos cuantos pliegos de herbario de origen exótico y el deseo de ultimar sus producciones sobre los jardines de George Clifford. A comienzos de octubre de 1737, Lyne abandona el reposo de Hartecamp y se traslada a Leiden, donde retornará a su trabajo junto a Boerhaave y aceptará la oferta de von Royen para reorganizar el jardín botánico. De este período datan otras de sus obras botánicas clásicas: Crítica botánica, Reglas de nomenclatura botánica, Leiden 1737, con normas sobre el modo de nombrar a los vegetales; Genera plantarum, los géneros de las plantas, Leiden 1737, un compendio de 935 descripciones genéricas, todo el mundo vegetal conocido entonces; y Classes plantarum, las clases de plantas, Leiden 1738, una revisión histórica de los sistemas de clasificación de los vegetales. Desde Leiden, donde pasó el invierno de 1737, emprende viaje a París. Visitará Amberes y Bruselas para acercarse en plena primavera a la capital francesa, con objeto de entrevistarse con los hermanos Jussieu, Antoine, Joseph y Bernard, visitar el Jardín du Roi, Jardín del Rey, y estudiar sus colecciones de libros y herbarios. En el mes de junio, la Académie des Sciences le nombró miembro correspondiente. Tenía 31 años y ya había alcanzado prestigio internacional. A fines de 1738, Lyne alcanza a Helsingborg, en su Suecia natal. Tras una corta visita a la casa paterna en Småland, se detiene en Falun para reencontrarse con Sara Elizabeth, su prometida, y dirigirse a Estocolmo, donde se establece como médico con ánimo de lograr una posición económica que le permitiera mantener una vida familiar estable. Sus primeros intentos fueron infructuosos, como él mismo relata en una de sus autobiografías. Estocolmo recibió a Lyne en el mes de septiembre de 1738 como un extraño. Lyne intentó ganarse aquí la vida como médico, pero como era un desconocido para todo el mundo, nadie quiso confiar su querida vida en las manos de un médico sin experiencia, ni siquiera la de sus perros, por lo que incluso llegó a dudar sobre si debía permanecer en el país. Él, a quien todo el mundo en el extranjero había llenado de honores como un Princeps Botanicarum, príncipe de los botánicos, no era en su casa más que un Climius, gusano, viviendo bajo la tierra. Si Lyne hubiera estado enamorado, habría abandonado todo y dejado Suecia. Sin embargo, pronto habrían de cambiar las tornas. La puesta en práctica de una nueva terapia contra las enfermedades venéreas, en la que se incluía ungüento de mercurio, comunicada por su corresponsal François Boissier de Sauvage, 1706-1767, médico en Montpellier y reputado botánico, le procuró buena fama entre los estudiantes de la Universidad de Estocolmo. Además, los hados de la política le serían propicios. El conde Karl Tessin, 1695-1770, fiel amigo de Lyne, partidario del desarrollo científico de Suecia y amante de la historia natural, ocupa el cargo de Landsmarskal, presidente de la Cámara de los Nobles, y por intermediación de Martin Trewald, le ofrece un puesto de docente en el Berks College, donde explicará botánica durante los meses cálidos y mineralogía en el duro invierno. Martin Trewald había impulsado la creación en Estocolmo de una academia de ciencias en la que el sueco fuera la lengua habitualmente utilizada en sus publicaciones, en lugar del latín, que era la generalmente empleada hasta entonces. Este intento nacionalista cuajó en 1739 con la creación de la Academia de Ciencias para la Investigación de las Matemáticas, la Historia Natural, la Economía, el Comercio, las Artes Útiles y las Manufacturas. El cargo de primer presidente elegido de manera aleatoria recayó sobre Lyne. 2 años después, la Academia recibiría confirmación regia, convirtiéndose en la prestigiosa Real Academia de Ciencias de Estocolmo. El conde Tessin influyó también de manera decisiva para que el almirante Theodor Ankarkrona, 1687-1750, le ofreciera un empleo como médico de la Marina, cargo del que Lyne tomó posesión el 3 de mayo de 1739. Las campanas de boda sonaron en Falun en el verano de 1739. El 26 de julio, Karl Lyne se casaba con Sara Elizabeth Moray,
a quien había conocido a finales de 1734. Algo más de un año después, el 20 de enero de 1741, nacería su primer hijo, Karl. El segundo, una niña, Elizabeth Cristina, nació en 1743, y el año siguiente vendría al mundo Sara Magdalena, quien habría de morir joven a los 15 años de edad. El matrimonio tuvo aún 4 hijos más: Lovisa, Sara Cristina, Johannes y Sofía. El pequeño Johannes murió al cumplir los 3 años. Sin embargo, el pensamiento de Line no estaba en Estocolmo, sino en Uppsala, cuya cátedra universitaria ansiaba. El soñado puesto académico llegaría en la primavera de 1741. El claustro de la Universidad de Uppsala, tras una prolongada discusión, lo eligió para ocupar una de sus cátedras, de la que tomó posesión el 5 de mayo de 1741. Pero antes de regresar a Uppsala, Line cumplió un compromiso contraído con anterioridad: el estudio de las producciones naturales de las islas bálticas de Åland y Gotland. Emprendió su viaje el 15 de mayo de 1741, acompañado de media docena de jóvenes interesados en historia natural, entre ellos su cuñado Johan Moray. Recorrió el Gotland oriental, su terruño, visitó Vaxo y a su siempre amado profesor Johan Rothman, quien le enseñó los rudimentos de la ciencia que habría de darle reconocimiento universal. Tras 2 meses de expedición por las islas, retornó a la casa paterna en Stebrohult. Alcanzaría Estocolmo el 28 de julio. Como resultado de este viaje, publicaría su primera obra en sueco, impresa algunos años después: Viaje a Åland y Gotland, Estocolmo, 1745. Line pronunció el discurso inaugural del año académico en el Parlamento de la Universidad de Uppsala el 27 de octubre de 1741. Llevó por título Discurso sobre la necesidad de realizar exploraciones dentro del territorio patrio, lo que le permitió hablar de sus viajes por Laponia, Dalecarlia y el muy reciente por las Islas Bálticas. Tras llegar a un acuerdo con Niels Rosen, Line se ocupó de impartir botánica, dietética y materia médica, atendió las necesidades del jardín botánico de la universidad y junto a Rosen compartió las enseñanzas de química y patología. Su actividad docente ha sido tradicionalmente encomiada, y en sus lecciones se abordaban todos los aspectos relacionados con la historia natural, tanto desde una perspectiva estrictamente teórica como desde cualquiera de sus aplicaciones prácticas. Reordenó el jardín botánico de la universidad, cuyo catálogo publicó bajo el título Hortus Uppsaliensis, el jardín de Uppsala, Estocolmo, 1748. Organizó excursiones periódicas para herborizar por las proximidades de la ciudad y mostró un especial interés por los alumnos que decidían interesarse por los estudios de historia natural, hasta el extremo de ser suya la práctica totalidad del texto de las tesis defendidas por sus estudiantes, un total de 186 disertaciones, posteriormente reunidas y publicadas bajo el título Aemonitates Academici, Amenidades Académicas, Estocolmo-Leipzig, volúmenes 1-7, 1749-1769, volúmenes 8-10, 1785-1790. A Uppsala llegaron estudiantes de toda Europa para asistir a sus clases y él mismo, con su habitual autoestima, resume así sus tareas docentes. En ningún reino de Europa los estudios botánicos florecen más que aquí, donde anualmente se herboriza en temporada de verano. Él tiene cientos de alumnos que recolectan hierbas y cazan insectos, ordenan observaciones, tiran pájaros y toman notas cada minuto, recolectando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche los miércoles y sábados. Vuelven a la ciudad con los flores en los sombreros y con tambores y cuernos siguiendo a su maestro hasta el jardín por toda la ciudad. Y varios, tanto extranjeros como ciudadanos de Estocolmo, participan en las excursiones de Line. Solo en 2 ocasiones y bajo comisión gubernativa realizaría nuevos viajes de exploración, siempre con ánimo de inventariar las riquezas del país. A mediados de junio de 1742 inicia una expedición por el Västergötland en compañía de Erik Gustav Liebeck, 1724-1803, uno de sus más aventajados estudiantes. El viaje, de algo más de un mes de duración, transcurrió a través de Västergötland y Gotemburgo, regresando por Dalsland y Värmland. Los resultados de sus trabajos, en los que se ocupa preferentemente de la utilidad económica del mundo natural, fueron publicados en sueco 5 años después bajo el título Viaje a Västergötland, Estocolmo, 1747. A mediados de abril de 1749 emprenderá un nuevo viaje, esta vez hacia las provincias del sur, hacia Skåne. Uno de los objetivos perseguidos por la expedición era localizar los mejores parajes para el cultivo de nogales y otros árboles empleados en la fabricación de rifles para el ejército.
Fueron 4 meses de viaje en los que le acompañó otro de sus alumnos, Olof Söderberg, 1728-1758, durante los cuales pudo volver a visitar su casa natal. Su padre había fallecido el año anterior, y la ciudad de Lund, donde iniciara sus estudios universitarios. De manera excepcional, Line realizó este viaje en carro. En sus anteriores expediciones siempre se había desplazado a caballo. Él mismo reconocería no encontrarse ya lo suficientemente fuerte como para emprender tan largo viaje a lomos de caballería. La descripción de este viaje, no exenta de comentarios sobre la historia natural de la región visitada, fue publicada un par de años después bajo el título de Skanska Resa, Viaje Skane, Estocolmo, 1751. Carl Line también prestó atención a la fauna y flora de su tierra. Resultado de sus trabajos de inventariado de su mundo más próximo son Flora suezica, Flora de Suecia, Estocolmo, 1745, y Fauna suezica, Fauna de Suecia, Estocolmo, 1746. Sus amplios conocimientos sobre la flora y la fauna de las más remotas regiones se deben a los materiales cedidos por sus discípulos, sus apóstoles, quienes se ocuparon de recoger para los jardines, herbarios y colecciones de Uppsala los más diversos materiales. Line también tuvo acceso a algunas colecciones privadas que supo estudiar y utilizar en su provecho, como el herbario del boticario danés Paul Hermann, 1640-1695, formado por plantas recogidas en Ceilán entre 1670 y 1677, con cuyos materiales compuso Line una flora ceilánica, Flora de Ceilán, Estocolmo, 1747. Su actividad como autor de literatura médica, un área no escasa en su producción impresa, está también marcada por el afán clasificatorio que define toda su obra. Entre lo más significativo de esta producción destaca su Genera Morborum, de los géneros de las enfermedades, Uppsala, 1763, un texto inspirado en trabajos anteriores de su corresponsal Boissier de Sauvage, donde clasifican las enfermedades en clases, órdenes y géneros de acuerdo con los síntomas. De la aplicación de sus conocimientos botánicos a la terapéutica nacen los 3 volúmenes de su Materia Médica, Estocolmo, 1749-1753. De manera ocasional, Carl Line trabajó para la Casa Real Sueca. Su relación con Adolf Fredrik de Holstein-Gottorp se inició en la primavera de 1747, cuando el entonces recién nombrado príncipe heredero visita la Universidad de Uppsala. Ese mismo año, su esposa, Ludovica Ulrica, recibió a Line en audiencia privada. Tanto ella como su marido tenían sendas colecciones de historia natural que Line se ocupó en potenciar y estudiar. Resultado de estos trabajos son los libros titulados Museo de Su Real Majestad Adolf Fredrik, Estocolmo, 1754-1764, la primera obra donde se utiliza la nomenclatura binomial para los animales, y Museo de Su Real Majestad la Reina Ludovica Ulrica, Estocolmo, 1764. La subida al trono de Adolf Fredrik en 1751 supuso la pérdida de poder del grupo liderado por el conde Tessin. Line se mantuvo fiel a su amistad y elaboró para él un catálogo de sus colecciones, Museum Tessianum, Museo de Tessin, Estocolmo, 1753. Los honores y distinciones hechas a Carl Line, de las que tanto gustaba, no tardaron en llegarle tras su toma de posesión como profesor de la Universidad de Uppsala. En 1744 fue nombrado secretario de la Real Sociedad Sueca de Ciencias. A comienzos de 1747 fue designado arquiatra, médico preeminente, y ese mismo año la Academia de Ciencias de Berlín le incluyó entre sus miembros. En 1753 fue distinguido con el nombramiento de caballero de la Orden de la Estrella del Norte o Estrella Polar, el primer civil con tal distinción. Y en 1761 fue ennoblecido, recibiendo el derecho a utilizar la partícula von precediendo su apellido, y para ese propósito diseñó su propio escudo de armas compuesto por 3 campos con los colores de los 3 reinos de la naturaleza, negro, verde y rojo, encerrando la anatomía de un ojo. Todo el escudo quedaba coronado por su flor, la Linnea Borealis Linneum. Mas las principales actividades de Carl Line desde que ocupara la plaza de la Universidad de Uppsala seguían centradas en elaborar el gran sistema clasificatorio esbozado en sus trabajos publicados en Leiden y Ámsterdam. En 1751 dio a la luz su Filosofía botánica, Filosofía de la botánica, Estocolmo, 1751, en la que quedaban detalladas las reglas que habrían de regir el modo de denominar y clasificar las plantas.
Estos fundamentos teóricos serían fielmente seguidos por su autor en un intento de catalogar todas las especies vegetales del orbe. Su Species Plantarum, Especies de Plantas, Estocolmo, 1753, el más amplio y ambicioso proyecto linneano, cuyos resultados fueron revisados por el propio autor en una segunda edición publicada en Estocolmo entre 1762 y 1763, reimpresa en Viena en 1764. También se ocupó de la progresiva puesta al día de su primera obra impresa, el Systema Naturae, cuya 10ª edición, que resultó ser definitiva en sus contenidos, salió de imprenta en 2 volúmenes impresos en Estocolmo entre 1758 y 1759. En vida del autor se llegó a publicar una 12ª edición, Estocolmo 1766-1768, que contaba con 2.300 páginas, frente a los 14 folios que componían la primera edición. Sus trabajos botánicos fueron completados a través de 2 suplementos, Mantissa Plantarum, suplemento de plantas, Estocolmo 1767, y Mantissa Plantarum Altera, el otro suplemento de plantas, Estocolmo 1771. Los últimos años de la vida de Carl von Linné estuvieron marcados por la enfermedad. En 1773 padeció una angina de pecho, luego sufrió un ataque de ciática y en la primavera de 1774 comenzó a padecer ataques de apoplejía, de los que no logró recuperarse. Agravados estos últimos a finales de 1776, moriría en la ciudad de Uppsala el 10 de enero de 1778 como consecuencia de un ataque cardíaco. Sus restos reposan junto a la puerta principal de la Catedral de Uppsala. Él mismo dejó instrucciones para que, junto a sus cenizas, se grabaran en un medallón de bronce las fechas de su nacimiento y muerte y las palabras Princes Botanicorum, príncipe de los botánicos. Sus colecciones, libros y herbarios quedaron bajo la propiedad de su hijo Carl Linné tras llegar a algunos penosos acuerdos familiares. A la muerte de Carl Linné hijo, en noviembre de 1783, las colecciones pasaron de nuevo a la familia. Esta las ofreció en venta al mejor postor, que en este caso fue el coleccionista inglés James Edward Smith, quien trasladó a Londres 26 grandes cajones donde se encontraba el gran tesoro linneano, unas 19.000 plantas prensadas, 3.200 insectos, 1.500 conchas, algo más de 700 trozos de coral, 2.500 minerales, la biblioteca completa de Linné, sus manuscritos y su correspondencia compuesta de unas 3.000 cartas. En 1788 se constituyó en Londres la Linnaean Society, cuyo primer presidente fue James Edward Smith, 1759-1828, a quien en 1814 se le confirió el título de Sir. A su muerte, acaecida en 1818, las colecciones linneanas propiedad de su viuda, en 1796 el propio Smith había subastado la colección de minerales, fueron vendidas a la Linnaean Society, que desde entonces custodia tal legado. Solo una pequeña parte de las colecciones se conserva en Suecia. Algunas pertenencias personales han sido reinstaladas en la finca de recreo que Linné dispuso en Hammarby, convertida hoy en museo linneano, y algunos pliegos del herbario de Linné, separados por él de su herbario principal, conforman, junto a ejemplares de su hijo Carl, el Herbarium Parvum, pequeño herbario, conservado como un verdadero tesoro en la Universidad de Uppsala. Quizá nadie mejor que el propio Carl von Linné pueda ofrecernos una síntesis de su contribución al mundo científico. Así escribió en su autobiografía: no hay nadie que haya trabajado con más fervor y tenga más alumnos en nuestra universidad. No hay nadie con conocimientos de ciencias naturales que haya hecho más observaciones y descubrimientos. Nadie tiene un conocimiento más sólido de los 3 reinos de la naturaleza. Nadie ha elaborado con más cuidado la historia natural de su tierra natal, su flora, su fauna y su economía. Nadie ha escrito más trabajos de forma exacta y sistemática y basándose en su propia experiencia. Nadie ha reformado de esta manera una ciencia en su totalidad, ni ha creado una nueva época. Nadie ha ordenado los diferentes grupos de la naturaleza en un orden tan perfecto. Nadie ha mantenido tanta correspondencia con el mundo entero. Nadie ha enviado a sus discípulos a tantos rincones del mundo. Nadie ha dado nombre a más plantas, insectos, a toda naturaleza. Nadie ha visto tanto trabajo del Creador. Nadie ha sido tan famoso en todo el mundo. Carl von Linné no fue un hombre modesto, pero es difícil refutar las aseveraciones que de sí mismo hizo. De esta manera concluimos con este extracto de Linneo, el príncipe de los botánicos, de Antonio González Bueno. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.